Nuestro estudio nos acompaña Francisco Ulloa, asambleísta por las listas 15. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Su provincia ha generado noticias en las últimas horas. Hay 2 prefectos. ¿Qué está pasando en la provincia y cuál es el papel que están jugando los actores políticos de la misma? Bienvenido. Sí, muy buenos días. Lastimosamente, el interés del gobierno nacional de transformar un informe que debería ser técnico y que debería tener todos los procesos correspondientes para cargos y descargos, se ha transformado en un tema político y de persecución política que intranquiliza indudablemente a la provincia, cuando lo correcto hubiese sido dejar que el procedimiento siga y que para paz y tranquilidad de la provincia y por transparencia sea la Corte Constitucional la que resuelva el asunto relacionado con los cuestionamientos y la destitución del prefecto. Retraso de obras y división de la población. Sobre todas las cosas, allí lo que viene es a existir una estrategia política de división de la ciudadanía, en donde inclusive empiezan a surgir temas que deberían estar superados hace mucho tiempo, como son temas raciales, de parte y parte, porque ocurre que efectivamente al ser el prefecto un prefecto indígena, surge la reacción desde el sector indígena como una persecución al sector indígena y lastimosamente hay alcaldes que incentivan también el racismo desde el sector mestizo hacia el sector indígena. ¿Y por qué línea va justamente el asambleísta Francisco Ulloa dentro de este problema de la provincia? Yo creo que lo lógico, lo sensato para la provincia sería que efectivamente se den la posibilidad de presentar tanto las pruebas de cargo y de descargo y que se pronuncie la Corte respectiva donde está apelada la destitución hecha por parte de la Contraloría. El de la línea de Pachacuti, ustedes están justamente en ese movimiento de izquierda. Mire, Pachacuti como tal forma parte de la coordinadora de izquierda, creemos como coordinadora que nosotros debemos garantizar los procesos que se cumplan adecuadamente dentro del marco constitucional y no dentro de la búsqueda de estrategias políticas que permitan precisamente recuperar una provincia, que es lo que está haciendo el movimiento de gobierno. Además de estos temas locales, también son importantes otros temas a nivel nacional, como por ejemplo el pasado 7 de junio la Agencia Nacional de Tránsito cumplió con el proceso de selección de las escuelas de conducción para el proceso justamente de recuperación de puntos. Estamos hablando de 71 escuelas que han sido seleccionadas en virtud de infraestructura, planta docente y también de historial en el cumplimiento de la normativa vinculada con la ley de tránsito. Todos estos parámetros son los necesarios y adecuados para iniciar un proceso tan importante para el país que ha dejado consecuencias lamentables y saldo rojo en las carreteras. Conseguir que la ley de tránsito, transporte y seguridad vial no quede en letra muerta es fundamental para el Ecuador. Y si se empiezan a dar pasos que posibiliten precisamente corregir los erróneos rumbos que se seguían y que lastimosamente, como usted bien lo señala, marcaba pautas de dolor y sangre en el pueblo ecuatoriano, eso es bueno. Lo que nosotros como asambleístas tendremos que hacer es hacer un seguimiento muy de cerca para que efectivamente este tipo de escuelas cumplan con la función a la que se les va a encomendar y no se convierta nuevamente en un gran negocio, que es lo que ha venido ocurriendo por muchos años. Ahora, en cuanto a la evaluación para los conductores, en primera instancia la recategorización va para quienes tienen la licencia tipo D y E en una nueva oportunidad, considerando dentro de la evaluación los exámenes psicosensométricos, exámenes teóricos, de conocimiento de la ley de tránsito y también exámenes prácticos. Se habla de aproximadamente 30 horas para esta recuperación de puntos. ¿Son elementos suficientes como para poder recuperar puntos perdidos por infracciones que ameritaron justamente esta reducción y que no son infracciones simples, sino estamos hablando de 30 puntos perdidos en algunos casos? Yo dudo mucho. En muchos debates se ha analizado la temática y dentro de ese marco se podría decir que tenemos una especie de generación perdida por cuestiones de actitud, ya de comportamiento, producto de la indolencia de muchos años, esa indolencia que ha hecho que todo mundo se crea el dueño de la carretera o los superconductores que hacen caso omiso de todas las normas. Y en ese sentido un curso de 30 horas poco o nada puede hacer. Es mi criterio personal. Yo creo que debe darse, como yo bien lo he señalado, un proceso sistemático, permanente, no solo de educación del conductor, sino también del peatón, porque en muchas de las ocasiones parte y parte
formamos el problema o lo agrandamos el problema, y eso hace que se complique cada día más. Las estadísticas nos dicen que son 40.000 infractores en todo el país que han perdido los 30 puntos. Con esta recategorización y evaluación tienen una nueva oportunidad para recuperar estos puntos. Dentro de este grupo también están aquellos que causaron accidentes con muerte. ¿Deben estar incluidos o deben tener un tratamiento especial, o por último deben estar excluidos porque para qué otra oportunidad? Mire, dentro de esas estadísticas que efectivamente en muchos de los casos hasta se quedan cortas en cuanto a todos aquellos que han cometido infracciones o delitos de tránsito, lo grave es que casi ninguno ha sido sancionado. O sea, podemos decir 40.000 que teóricamente han perdido o han cometido infracciones de tránsito, pero casi ninguno ha sido sancionado, y eso forma parte de lo que significan este tipo de acuerdos un poco oscuros entre autoridades de tránsito, entre grandes dirigentes de los choferes, que en muchos de los casos, vía presión, vía chantaje político, consiguen una serie de prebendas de beneficios saltando sobre el derecho de la población. Ahora, asambleísta, ¿cómo mira usted lo que en la cadena sabatina el presidente justamente mencionó con respecto a que ciertos funcionarios de Estado pues no deberían dar sus declaraciones o deberían participar de entrevistas en medios privados, sino más bien los públicos? Pues ayer la coordinadora política Betty Tola pues comenzó con ese trabajo. Yo creo que le van a hacer un gran bien al país el no escuchar a gente que realmente ha demostrado improvisación, incapacidad y altos índices de corrupción. Lo lógico sería que también empiece a cerrar la boca el presidente de la República, que cada que abre la boca lo único que encontramos es una serie de insultos, de epítetos, no solo hacia quienes hacemos oposición política, sino a quienes efectivamente piensan diferente a él. Lo grave en todo esto es precisamente un nuevo ataque hacia la prensa libre, hacia la prensa que no comparte las ideas inclusive del presidente de la República, y que lo que busca es una nueva estrategia para amordazar el pensamiento de los ecuatorianos. Pero recuerde que dentro de estas declaraciones también puede darse que los funcionarios estatales deben informar de sus acciones, de lo que están haciendo a través de los medios para que la ciudadanía se entere. Lo grave en todo esto, ¿sabe qué es? Es el hecho del abuso de los dineros del pueblo ecuatoriano para promocionar y hacer propaganda de aquello que efectivamente no están haciendo, y lo único que están es buscando descalificar. Más bien lo que debería exigirse, y el pueblo ecuatoriano exigirle, es que no gaste tanto dinero en publicidad para una campaña electoral. ¿Y usted cree que es una campaña política? Indudable, nadie lo duda, todo el mundo sabe aquello. Lastimosamente, las autoridades de control electoral, las diferentes instancias que deberían controlar este tipo de abusos, son parte del gobierno y están totalmente silenciadas. Los ecuatorianos asambleístas hemos sido testigos durante los últimos días y en estas 3 semanas aproximadamente del cierre de 6 medios de comunicación. Estamos hablando de Telesaengay, Líder Visión en la Amazonía, Radio Linder, también la emisora El Dorado, Radio Net en la provincia del Tungurahua, Radio Cosmopolita hace poco, frente a una ley de comunicación que está próxima a ser votada en la Asamblea Nacional. ¿Esto significa que estas circunstancias cambiarán con este nuevo instrumento jurídico o a lo mejor se agudizarán en virtud del antecedente? Si el gobierno nacional logra aprobar tal como está planteada la propuesta, se agudizaría el problema. Lo que le preocupa al gobierno nacional es que efectivamente en esa ley no tienen los votos suficientes, y es por eso que no la han puesto. Pero yo quiero advertirle al país de que no es únicamente en la ley de comunicación en donde se está violando el derecho a la información, a la comunicación, a la transparencia, a que el pensamiento diferente surja y fluya, sino es a través de una serie de leyes en donde se ponen cortapisas a la iniciativa privada, a los medios de comunicación independientes, y en donde efectivamente se busca coartar la libertad de expresión. Mire que ahora con el Código Penal también se están incorporando nuevos elementos. A través de la Ley de Cultura se incorporaron elementos. Yo le podría mencionar por lo menos unas 4 o 5 leyes diversas en las que se incorporan artículos que coartan la libertad de expresión. A propósito del análisis de otras leyes, no solamente la votación que esperamos en cuanto a la ley de comunicación, sino también el informe para primer debate del Código Penal Integral que se quedó stand-by al momento. Sin embargo, se habla de la posibilidad o riesgo de un veto presidencial. ¿Qué opinan los asambleístas de oposición frente a esta posibilidad en todas las leyes que se discuten y tramitan al interior del ente legislativo?
Y el veto presidencial es algo que está institucionalizado desde hace mucho tiempo y que lógicamente es un derecho del presidente de la República. Lo que sí no se puede concebir es que utilizando ese derecho se abuse del mismo, y al abusar del mismo se mal utilice el veto. Y la mal utilización del veto ha sido una constante en este presidente de la República, en donde inclusive yéndose sobre las posibilidades que él tiene de vetar textos, ha incorporado textos nuevos, y eso es lo grave. Pero pese a ser una facultad del Ejecutivo, ¿ustedes como asambleístas de oposición temen que exista un riesgo en esta facultad para el país, para el análisis de las leyes? Para la concentración política, efectivamente, es así. El presidente de la República no solo ha irrespetado a la oposición cuando la tilda de muchas maneras, sino que quien más irrespetados han sido son los propios asambleístas de gobiernistas, a los cuales considera que simple y llanamente son una herramienta silenciosa a la que le da órdenes y que no tiene capacidad de deliberación ni de opinión. Ahora, asambleísta, ¿cuál es la agenda que van a trabajar en el transcurso de este día? Parece mucho cuestionado el trabajo de la Asamblea durante las últimas semanas. Yo he señalado que al ser un proceso preelectoral durante este año y lo que queda del año hasta las elecciones será una asamblea con primeros debates y muy pocas aportaciones trascendentales para el país. Sin embargo, yo creo que el día de hoy podría marcarse un punto de inflexión en torno a esta tendencia política, si es que logramos que se apruebe el manual de consulta prelegislativa y se pueda poner en el debate del pueblo ecuatoriano leyes trascendentes como aguas, tierras. ¿Para qué va a servir este manual justamente en este proceso? El manual de consulta prelegislativa destrabaría leyes trascendentes que no pueden continuar su análisis, producto precisamente de que se requiere de una consulta prelegislativa. Aprobado el manual, tendría obligatoriamente que correr los plazos para tratar leyes que viene exigiendo el pueblo ecuatoriano. ¿Y cuáles son estas leyes que van a iniciar entonces en el transcurso de la semana? Aprobado el manual el día de hoy, desde la próxima semana empezarían a correr los plazos para que se haga esta consulta prelegislativa en ley de aguas, ley de tierras, ley de culturas, entre otras. ¿Y cuál van a presionar ustedes esencialmente? Las que ya están, ley de aguas, que es fundamental, ley de tierras y ley de culturas, que son las que entrarían a formar parte de este proceso. Muy bien, yo quiero agradecer en esta mañana la presencia del asambleísta Francisco Ulloa, desde el Movimiento Popular Democrático, listas 15, pertenece a la provincia de Cotopaxi. Hemos tema los conflictos que tiene también Cotopaxi, cuál ha sido su punto de vista.